Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos y por los comentarios que han sido tan elogiosos y que, bueno, nos llenan de alegría. Hoy nos toca nuestro tercer y último encuentro, en el cual vamos a hablar acerca del libro Diálogo con Borges de Victoria Ocampo, que ella lo escribió o lo realizó en el año 1967 y después fue publicado por Editorial Sur en el año 1969. Y a lo largo de esta amena entrevista se repasan, guiada por Victoria Ocampo, se repasan los capítulos esenciales de la vida y de la obra de Jorge Luis Borges, comenzando por sus antepasados más lejanos. Al comentar este libro nos detendremos en las afinidades entre ambos escritores, de distinto orden, y para lo cual también tendremos en cuenta los artículos y los textos que escribieron uno para referirse al otro. Bueno, en primer lugar vamos a hablar acerca de cómo se conocieron, de cómo fue ese primer encuentro entre ellos, que después se convirtió en una amistad tan fecunda y en una obra inmensa para la cultura argentina. Ellos, hay dos versiones que dan, que son levemente diferentes, pero al mismo tiempo complementarias. Borges, en un artículo que es una nota necrológica que escribió con motivo del fallecimiento de Victoria, llena de gratitud y de reconocimiento, que después vamos a compartir, dice que él la conoció por primera vez en el año 1925 y que se la presentó su hermana Nora, la pintora, que era muy amiga de Silvina Ocampo, la hermana de Victoria, también pintora y escritora, pero por esos años más volcada hacia la pintura. Y así recuerda su primer encuentro. Ahora bien, Victoria lo recuerda de otra manera y ahora Cecilia se lo va a contar. Muy bien, muchas gracias, Mercedes. ¿Me escuchan bien? Sí, se te escucha, Cecilia. Muchas gracias. Entonces, sí, como les decía Mercedes, Victoria refiere ese primer encuentro en un artículo que se llama Visión de Borges, que apareció publicado también en Testimonios, sexta serie, como Nuestro Borges, y ella refiere ese primer encuentro, lo sitúa en el año 1925, dice que conoció a Borges a través de Ricardo Guiraldes, un amigo en común, y que eran épocas de la revista Proa. Se refiere, claro está, a la segunda época de Proa, que va de agosto del 24 a enero del 26. Es decir que sí, aproximadamente en el año 1925 se conocieron, y ese encuentro pudo haber tenido lugar en la casa de la avenida Quintana 222, a cuyo número Borges atribuía virtudes mágicas. Pudo haber sido allí, o bien en algún lugar de la zona del centro de Buenos Aires, porque por aquella época Victoria vivía, bueno, ya estaba instalada en su departamento de la calle Montevideo, pero a menudo frecuentaba la zona de la calle Tucumán y de la calle Viamonte y San Martín. Y por esa zona vivía también Ricardo Guiraldes, en el Hotel Fénix, en San Martín y Córdoba. Entonces, bueno, por aquellos años, 1925, podemos situar este primer encuentro. Y voy a aprovechar, ya que Mercedes me dio la palabra, para introducirlos en situar este libro que vamos a presentar hoy con Mercedes y comentar hoy, Diálogo con Borges, contextualizarlo en su época, completando lo que mi colega Mercedes les ha comentado en esta introducción. Así que si me permiten, voy a compartir la pantalla para hacerles entonces una pequeña introducción a lo que es este libro, Diálogo con Borges. Puedo, a ver un segundito, me gustaría mostrarles el texto en pantalla completa. Si no,
Voy a intentar una vez más. Si no, parece que sí, que funcionó. Muy bien. Entonces, como les decía Mercedes, el libro resulta de una entrevista que le realizó Victoria Borges en Villa Ocampo en el año 67. Pero fue publicado por la Editorial Sur 2 años después, en 1969. Me parece interesante recalcar que en la misma época, en 1967, en Francia, se publicó un libro en la misma tónica, digamos, entrevistas con Jorge Luis Borges. Jean de Milleray publica entonces en 1967 Entretien avec Borges. De modo que esto nos revela de que en la época ya había un interés por dar un primer paso hacia lo que fue la biografía de Borges. Bueno, vamos a decir que Borges siguió esos pasos porque en 1970, junto con Norman Thomas Di Giovanni, Borges también a lo largo de una entrevista resulta de todo esto un artículo que fue publicado en la revista The New Yorker en 1970. A partir de allí, vamos a decir que a partir de allí se publica luego lo que es, ese artículo, digamos, tomará la forma de lo que fue un ensayo autobiográfico y lo que fue luego en español la autobiografía publicada recién en 1999, unos cuantos años después. En todo caso, todo esto es para decirles que Victoria de alguna manera se adelanta, o es una de las que toma la primera puntada, ¿no?, en esta iniciativa de hacerle una entrevista a Borges, que de alguna manera es un primer paso a lo que luego fue su autobiografía. Por último, quiero recordarles que este libro, esta es la tapa de la primera edición, con una ilustración de Nora Borges, muy bonita, pero luego el libro se reeditó en 2014, la Fundación Sur y la editorial El Ateneo lo reeditaron, así que se puede conseguir hoy en día este diálogo con Borges, y simultáneamente el mismo año se editó en Francia, traducido al francés. Bien, con esto ya les he hecho una pequeña introducción a lo que es el libro, y antes de darle la palabra a Mercedes, me permitiría decirles que el interés de este libro es que nos permite captar con mayor profundidad la cercanía que hubo entre estos dos escritores que compartieron la misma época cultural y literaria. Piensen ustedes que durante más de 50 años se frecuentaron. Y por un lado, y también nos permite medir la cercanía entre dos seres que tenían muchos puntos en común, entre los cuales esta pasión del universo, esta curiosidad universal que los hace herederos de la cultura occidental, y es ese el motivo por el cual hemos reunido a estas dos figuras en estos tres encuentros. Bueno, con esta pequeña introducción, ahora le vuelvo a dar la palabra a Mercedes, quien va a abordar uno de los primeros tópicos que se abordan en este diálogo entre Victoria y Borges. Bueno, muchas gracias Cecilia, y muchas gracias también por la introducción a esta entrevista que ahora vamos a empezar a desgranar, ¿no? Bueno, en primer lugar vamos a hablar que Victoria le pregunta a Borges acerca de sus antepasados más lejanos, pero antes le dice cuál es su primer recuerdo de infancia, cuál ha sido el recuerdo primordial. Y Borges le contesta que no puede precisar si fue de este lado del río, es decir, en el jardín de su casa de Palermo, de la calle Serrano, o si fue del otro lado del río, en la quinta de Paso del Molino, que era la quinta de Montevideo de su familia materna. En todo caso, dice, mi primer recuerdo es un arco iris y un cantero. Ese es el primer recuerdo. Y luego Victoria le muestra unas fotos de tres mujeres, tres señoras. Ahora vamos a compartir una de ellas, que son la bisabuela inglesa de Borges, su tía abuela y su abuela inglesa. Y su bisabuela había nacido en Staffordshire y se llamaba Jane Arnett
de Haslam. Y estaba casada con Edward Jan Haslam, que era filósofo. Había estudiado filosofía en la Universidad de Heidelberg y había escrito varias obras, entre ellas El arte de la dramaturgia griega. Esto es interesante porque hay algunos investigadores que se han dedicado a bucear en la familia inglesa de Borges y descubren que hay 7 u 8 generaciones de escritores y literatos que lo precedieron. Y bueno, uno de ellos fue su bisabuelo. Su bisabuela, bueno, tuvo varios hijos, murió muy joven, como a los 34 años, y 2 de sus hijas van a ser importantes en esta historia, que son Carolina Haslam de Borges y Carolina Haslam de Suárez y Frances Haslam de Borges, que es su bisabuela, ¿no? Y ahora me gustaría compartir una foto con ustedes de cómo era Frances o Fanny, como le decían entonces su bisabuela. Bueno, aquí la ven a Frances. ¿Se ve? Sí, perfectamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, resulta que entonces su tía abuela se había casado con un ingeniero que era ítalo-judío llamado Suárez, que fue contratado por el gobierno del general Urquiza para hacer caminos y puentes y lo que hoy sería obra pública, ¿no? Y fue el primero que introdujo el tranvía a caballo en la Argentina. Y entonces ellos vivían en el Palacio San José, juntamente con el general Urquiza, y Carolina, o Caroline, ¿no?, decidió llamar a su hermana y traerla a vivir con ella. Cosa que vino Frances desde Staffordshire, lo que nos recuerda un poco a la historia del guerrero y la cautiva, ¿no?, que es lo que vimos en otro de los encuentros, y se alojó con ellos en el Palacio San José. Y resulta que Urquiza era de alguna manera hostigado por las fuerzas de López Jordán, por estas tropas, y pidió refuerzos de tropas a Santa Fe y a otras provincias, y así es como llega el coronel Suárez, el coronel Borges, perdón, allí, a Entre Ríos, a Paraná. Y esa noche hacen un baile y ahí Frances o Fanny se conocen con Francisco Borges, hablan, bailan y después se casan, ¿no? Así es la historia. Y por otra parte, ahora, perdón, voy a poner una foto del coronel Francisco Borges. Bueno, este es el coronel Francisco Borges, que fue un héroe, realmente un prócer a quien Borges reconoce mucho y le escribe un hermoso poema que se llama Alusión a la muerte del coronel Francisco Borges, que está en El Hacedor. No se ve. No está la foto. Ah, ¿no se ve? ¿No está? No. A ver, perdón, vamos a tratar entonces de... Se te fue compartir pantalla. Ah, gracias, gracias. Lo voy a poner... A ver. Ahora ven una... Frances. Se ve la imagen de una mujer. Sí, Frances Haslam de Borges. A ver. Bueno, sigo después la encuentro.
Discúlpame, es la primer foto que pusiste. Al lado me parece que había una carpetita que decía Borges. Sí, 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 hay por eso. Lo que pasa es que Nora Borges está, pero no está. Justo se fue la del coronel Borges. A ver si... Bueno, acá... Bueno, no... Después, en todo caso, ahí está, ¿ahora lo ven? ¿Lo No, pueden Mercedes, ver? compartir pantalla. Pero pongo compartir pantalla, pero no... A ver. No, solamente te vemos a vos. Ah, bueno, gracias. Qué bueno. Ahora, a ver si puedo compartir la pantalla. Son los misterios de Borges. Sí, ¿ahora se ve? Parecería que sí, sí. Sí, Mercedes, Sí, se ve. se ve. Gracias, gracias Sí. por Jorge que lo invocó a Borges. Claro. Sí, y pronunció la palabra mágica. Sí, tal cual, que nos hace falta. Bueno, acá tenemos entonces al coronel Francisco Borges, que él era el jefe en el fortín, que en ese momento era un fortín de Junín, en la frontera contra los indios, y estaba a cargo de las tropas durante esa época, que el presidente era Sarmiento. Pero resulta que Mitre estaba conspirando, ¿no?, contra el gobierno de Sarmiento. Y Sarmiento lo llamó a Borges y le dijo si podía contar con él, si sus fuerzas eran leales. Y Borges le dijo, mientras usted esté en el gobierno, mis fuerzas van a ser leales a usted. Pero ¿qué pasó? La revolución de Mitre se adelantó. Entonces, Borges le dejó su lugar a las fuerzas nacionales y se fue al campamento revolucionario. Y después ocurrió la batalla de La Verde, que fue la batalla final que ganaron las fuerzas nacionales de Sarmiento. Entonces Borges se puso un poncho blanco, subió a un caballo tordillo, cruzó los brazos y acompañado de 13 o 15 soldados, se dirigió hacia el campamento, digamos, nacional vencedor, y se dejó matar, directamente se dejó matar, para cumplir con su lealtad, con lo que él había prometido. Entonces, bueno, Frances Hartland quedó sola con dos hijos muy pequeños, que eran el padre de Borges, Jorge Guillermo Borges, y su hermano Francisco. Pero no se arredró. Ella puso en su casa en Paraná, la alquiló para recibir maestras norteamericanas que venían con el programa educativo de Sarmiento, y alquilando así las habitaciones, logró sacar a flote a sus hijos, que uno se convirtió en oficial de marina y el abuelo de Borges, el padre, en abogado, el doctor Guillermo Borges. Así que bueno, esa es la historia de su abuela inglesa, que además era una mujer apasionada por la lectura, que leía muchísimo y que influyó en su hijo Jorge Guillermo en la formación de su biblioteca, que estaba llena de obras de libros ingleses muy, muy importantes en la vida del escritor, ¿no? Bueno, así que esto sería en cuanto a sus abuelos paternos. Y también Victoria le pregunta a Borges, dígame, ¿y hasta qué punto su abuela era inglesa? Y Borges le va a decir, lo era devotamente, porque en una época que yo estaba muy influido por la obra de Sir Walter Scott, le pregunté si ella tenía algo de sangre escocesa. Y ella me dijo, no, gracias a Dios, thanks God, no tengo ni una gota de sangre escocesa, ni irlandesa, ni galesa, horrorizada de que Borges le preguntara eso. Y después, recuerda también en este diálogo, cuando ella estaba muriendo,
toda la familia le rodeaba a la cama. Y ella les dijo, no hay nada de interesante ni de patético en esto. Soy solo una mujer muy vieja que está muriendo muy despacio. Y recuerda Borges que les pedía perdón por su demora en morir, ¿no? Así que era una mujer muy valiente también, y bueno, y que influyó muchísimo en la literatura de Borges. Borges recuerda que él de niño hablaba con su padre y con su abuela paterna en inglés, y con su madre y sus abuelos maternos en español, que esa era su... Bueno, ahora dejo de compartir pantalla, porque vamos a ver, espero que esta vez estén a los abuelos maternos, ¿no? De Borges. A ver si... Sí, acá están. Así que, bueno. Esta es su abuela, ¿la pueden ver? Todavía no, Mercedes, está cargando la pantalla. Ahora. Ahora sí. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Ahora la ven? Bueno, ella Sí, es Mercedes se ve. Leonor Suárez Aedo Leonor Suárez Aedo de Acevedo, ¿no? Su abuela materna, la madre de Leonor Acevedo. Miren qué cara de criolla, ¿no? A diferencia de la otra abuela, que era bien inglesa, podemos ver un rostro bien criollo. Era uruguaya, era de la familia Edo, que es donde Borges pasaba sus vacaciones de niño, en la quinta de ellos en Montevideo, y que tenían, bueno, ahí aprendió a nadar. Borges era un gran nadador, y nadaba en el río Arapey, por esos lugares. Y después también, bueno, ahora voy a compartir con ustedes al abuelo Acevedo, Isidoro Acevedo Laprida, también muy, muy querido por Borges. Bueno, acá está su abuelo, Isidoro Acevedo Laprida. El abuelo materno, él no era militar, no fue militar, fue comandante de Frutos, pero participó en las batallas de Cepeda, de Pavón y de Puente Alsina. Y Borges dice que entonces los militares eran muy buenos, y en el caso de su abuelo era mucho mejor, a pesar de civil, que los militares de ahora, por lo menos en la experiencia de la guerra, ¿no? Es lo que contaba él. Bueno, ellos vivían con sus abuelos en la casa de la calle Serrano, con sus 3 abuelos, la abuela inglesa y los 2 abuelos argentinos y orientales. Y en un poema muy hermoso que le dedicó Borges a su abuelo Acevedo, Isidoro Acevedo, cuenta cuando él enfermó y después murió. Y en la última estrofa Borges dice: en metáfora de viaje me dijeron su muerte, no la creí, yo era chico, no sabía entonces de muerte, yo era inmortal, yo lo busqué por muchos días por los cuartos sin luz. Es muy hermosa esa imagen de él abriendo los cuartos a ver si se encuentra su abuelo, y que también nos remite al laberinto, ¿no? A la búsqueda en la casa de Asterión del Minotauro, de encontrar eso. Así que, bueno. Y entonces Victoria le va a preguntar si de todos estos antepasados él no siente si estos guerreros han influido en su vida o en su obra. Y Borges le dice que en mi vida no sé, pero en mi obra han influido muchísimo. Toda mi obra está atravesada por la nostalgia de no haber podido ser un guerrero, algo que los dioses sabiamente me negaron, ¿no? Porque él piensa que la poesía comienza en la épica. La guerra fue el primer tema de la poesía. Y entonces después Victoria le pregunta qué lo atrae de los compadritos y de los orilleros tan lejanos de sus antepasados, que eran guerreros, que eran soldados, que eran héroes. Y él le dice que lo que lo atrae de los compadritos y de los orilleros es el culto al coraje.
que ellos eran pobre gente que lo único que tenían para justificar su vida era el coraje. Era, como dice Evaristo Carriego, entrar en la secta del cuchillo y del coraje. Y ese desinterés por el coraje es lo que a él le atrae especialmente de estos hombres, ¿no? Y también entonces Victoria le pregunta qué le gusta más del tango, si la música, si la canción, si el baile, si el conjunto. Y Borges le va a decir que lo que más le gusta es la música y que le gusta más la milonga que el tango. Y dentro del tango le gusta más el tango milonga que el tango canción, que realmente no le gusta. Consideraba que la milonga es la música, la auténtica música de Buenos Aires, ¿no? Bueno, después ya va a Victoria a preguntarle por su madre, por Leonora Acevedo, que ahora voy a compartir pantalla para ver una imagen de Leonor, que cuando era joven. Perdón. Esta es Nora. Mercedes, todavía no estás compartiendo pantalla. Bueno. A ver. Bueno, esta es. Sí, perdón. A ver, ahora vamos a ver de compartir, pero. Nora. Bueno, ya vendrá la imagen. Ahora bueno, ahora bueno, voy a hablar un poquito de lo de Leonor y después busco la foto para ver qué ocurrió. Resulta que Victoria le pregunta a Borges si recuerda a su madre en la plenitud de su juventud y de su belleza. Y bueno, Borges le dice que sí, que la recuerda y que sus amigas solían decirle, Leonor no le debe nada a la belleza, ¿no? De acuerdo a la gran belleza que ella tenía. Ahora voy a buscar para compartir la... Ahora acá, gracias. Acá, bueno, les muestro la imagen de Leonor. ¿La están viendo? Sí. ¿Así? Bueno. Sí, Mercedes. Dice Victoria que está muy hermosa en su vestido negro con guantes blancos y le pregunta a Borges si la recuerda en la plenitud de su belleza y Borges le dice que sí, que así la recuerda y que teme con respecto a sus padres, a los dos, haberlos hecho sufrir mucho, que tiene remordimientos como cualquier hijo, porque él sufrió mucho por la ceguera, se fue quedando ciego y tuvo muchas operaciones y todo esto trajo mucho sufrimiento a sus padres también. Así que dice tener remordimientos, ¿no? Con respecto a lo que ellos tuvieron que vivir. Y luego Victoria le pasa a preguntar acerca de su hermana Nora. Y Borges también va a decir que Nora era el caudillo. Cuando eran chicos, en los juegos, Nora era la caudillo, era la líder.
la que lo hacía subir por la casa de la calle Serrano, por las paredes, las azoteas, subir al molino de la casa, trepar a los árboles, y que él estaba aterrado, pero no se atrevía a decirle que no, no tenía fuerzas para decirle que no, y que es increíble, aunque usted no lo pueda creer, le dice a Victoria, Nora sigue teniendo la misma firmeza de carácter, pero ha cambiado totalmente, porque ahora ha ingresado a la benévola secta de los ángeles, que se dedica a pintar ángeles, y eso piensa Borges que se debe a la herencia de su linaje paterno inglés de los pastores protestantes, que por ahí le viene esa beta seguramente a Nora, ¿no? Pero dice que era la gran líder de todos. Ahora voy a ver si comparto una imagen de Nora. ¿Sí? Este es Francisco Borges, perdón, Jorge Guillermo Borges, el padre de Jorge Luis Borges, ¿no? Muy parecido a su padre, a Francisco Borges, como aparece en las fotos. Entonces, bueno. Sí, aquí alguien comenta que hace poco se hizo la muestra de Nora en el Bellas Artes. Así es, una muestra espléndida, una muestra realmente muy, muy interesante, ¿no? Y entonces, bueno, Borges cuenta eso y Victoria le pregunta cuáles eran sus ambiciones cuando era niño o cuando era adolescente. Y Borges le va a decir que él quería ser un até. Até significa fracasado, digamos, y que en esa época se usaba la palabra raté. Y que bueno, esa era su mayor ambición. Y Victoria le dice, siento decirle, Borges, que usted no es un raté, ha fracasado como raté. Y después también le pregunta qué era lo que más quería, si ser famoso o si ser amado, ¿no? Y Borges dice que él no se consideraba digno de ser amado y que no entendía por qué recibía tantos regalos para su cumpleaños, porque no se sentía digno de nada de ellos. Y tampoco le interesaba ser famoso por aquel entonces. Bueno, aquí tenemos una imagen de Nora, que estaba en el Museo Nacional de Bellas Artes, que podemos ver, bueno, que era muy bella, y dice Borges que sus rasgos perdura su bisabuela, Jane Arnett de Haslam, y en su cortesía y en su discreción perdura su abuela, Frances Haslam, también, ¿no? Así que es muy, muy así. Bueno, y entonces dice esas cosas Borges que quería ser un raté. Pero dice Borges que íntimamente es el mismo de cuando era niño, que solo ha adquirido algunas destrezas, nada más. Luego le pregunta Victoria cuál fue la casa primordial de su infancia. Y Borges cuenta que nació en la calle Tucumán 840, en una casa que tenía 2 ventanas con verja de hierro, puerta cancel, un aljibe, 2 patios, y que en el primer patio, que era de mármol blanco y negro, estaba el aljibe, donde ponían una tortuga en el fondo para purificar el agua. Cosa que dice Borges, no se daban cuenta que también la impurificaban. La purificaban, pero la impurificaban. Y también dice que en Montevideo, en lugar, usaban un sapo para purificar, para poner en el fondo del aljibe, ¿no? Y que era una casa de altos, pero que para él la casa primordial de su infancia es la casa de la calle Serrano 2135, que ahí sí era una casa de altos, una de las pocas
en una cuadra que estaba rodeada de terrenos baldíos y de casas bajas y de compadritos y de orilleros, y que, bueno, que esa fue la casa de los juegos, de las travesuras, de las diabluras con Nora, y que a él permanecía como encerrado en la biblioteca de libros de ingleses de su padre, que era como una isla dentro de ese mundo de Palermo, que era peligroso, que era del malevaje, y allí permanecía horas leyendo. Y Victoria le pregunta si recuerda cuáles fueron sus lecturas de aquellos años. Y Borges dice que primero disfrutó de la mitología griega, después de la mitología escandinava, después del profeta velado de Alcorazán, después del hombre de la máscara de hierro de Dumas, después de las pesadillas de Wells, de las 1001 noches, y que de entonces todavía conserva dos amistades literarias, que son Huckleberry Finn, de Mark Twain, y El Quijote, que todavía lo acompañan al día de hoy, esas profundas amistades. Bueno. Y también le pregunta si recuerda algunas voces, algunos colores, algunos sonidos. Y Borges dice que no, porque Victoria le cuenta que Nora, que tiene esa percepción de las formas y los colores, le había dicho cuando era niña, ¿qué prefiere usted, una rosa o un limón? Entonces Borges dice, no, yo no tengo esa posibilidad que tiene Nora. Yo pienso en afectivo o en abstracto. No puedo pensar en colores porque, bueno, en eso tiene que ver lo avanzado de mi ceguera. Y, no, por ejemplo, cuando estoy hablando con una persona, no sé si es rubia o es morena. Es decir, que no era su forma de pensar, dice. No puedo decir como Théophile Gautier, que dice, soy alguien para quien existe el mundo visible. No lo puedo decir. Bueno, entonces, a partir de acá, esta parte que han vivido allí en la calle Serrano, la familia emprende un viaje a Europa, porque el padre de Borges necesitaba ver a algún especialista, ya que tenía los ojos muy mal y buscaba una cura o un tratamiento que le permitiera mejorar su situación. Por tal motivo viajan a Ginebra y allí llegan en el año 1914, pero al poco tiempo se va a desatar la Primera Guerra Mundial, entonces van a tener que permanecer en Europa hasta el año 1921, en que regresan a Buenos Aires, y luego van a pasar casi 3 años en España, dentro de estos 7 años, ¿no? Llegan y los dos niños adolescentes empiezan a asistir al colegio de Ginebra, al colegio Calvino, al Instituto Calvino, que había sido fundado en el año 1555 por la Reforma, con motivo de la Reforma, y es una de las instituciones obligatorias, gratuitas y libres más antiguas de Europa que sigue en funcionamiento. Bueno, de allí Nora va a pintar, va a hacer un cuadro con los techos rojos que refieren a esta escuela, que va a ser una muy importante para ellos durante este tiempo, y luego en el año 1918, hacia fines del año 1918, se van a trasladar a España, donde van a vivir en Madrid, en Sevilla y también en Mallorca. Y en Madrid, en estos años, Borges va a frecuentar las tertulias de los pintores vanguardistas, perdón, poetas y pintores también, vanguardistas de estos tiempos, que van a ser principalmente dos. La tertulia en el Colonial, que era su pope, digamos, era Rafael Casino Sanzens, que era también el pope del ultraísmo en aquel momento, al que Borges adhiere fervorosamente, y también la tertulia de Ramón Gómez de la Serna en el Café El Pombo. Bueno, él con Rafael Casino Sanzens se va a deslumbrar
y durante toda su vida va a decir que es su maestro, que es uno de sus maestros principales, que más admira. Y no tanto quizás por su poesía o por su literatura, sino por el personaje. Casino Saint-Saëns era un hombre que había traducido del árabe Las Mil y una Noches, que tradujo a todo Dostoyevsky también al español, que tradujo a Goethe todas las obras de Goethe. Así que en ese ambiente políglota Borges estaba como pez en el agua, ¿no? Se sentía fantástico. Y cuenta una anécdota que una vez va a la casa de Casino Saint-Saëns y él tenía muchísimos libros, pero no tenía dinero para comprar o hacer estanterías o bibliotecas. Entonces tenía todos los libros apilados en columnas que llegaban hasta el techo, y para poder circular en su casa había que andar entre los libros, cosa que era como estar en un bosque entre las ramas, dice Borges. Así que fue algo realmente muy importante para él esa experiencia, y le va a dedicar también un poema a Casino Saint-Saëns, y tanto él como después Macedonio Fernández van a ser para él sus grandes maestros, ¿no? Bueno, y ahora, al regreso de Europa, le doy la palabra a Cecilia para que ella cuente cómo fueron esos primeros años del poeta ya en Buenos Aires. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Muchas Te gracias a doy la ustedes. palabra. De nada. Bueno, tomo la posta. Gracias. De nada. Entonces, sí, continuando con el diálogo entre Victoria y Borges, al regreso de la familia de Europa, son épocas en las que Borges publica su primer libro de poemas, Fervor de Buenos Aires. A pesar de que no se lo menciona en el diálogo, de alguna manera está presente porque Victoria le pregunta por su vida en épocas en las que él vivía en la avenida Quintana, el 200, épocas de la revista Proa, como decíamos hoy al comienzo de la charla, y de su relación con escritores como Ricardo Guiraldes, Brandán Carafa, Pablo Rojas Paz, y aquellos jóvenes que habían fundado antes de Proa también la revista Mural Prisma. Entonces, a pesar de que no se profundiza demasiado en lo que fue los inicios literarios de Borges, de alguna manera está presente. Y en cambio, Victoria le pregunta por la casa de Adrogué, porque continuando con el tema de la infancia y de los recuerdos de la infancia, Victoria se interesa en cómo eran esas vacaciones de la familia antes de la partida a Europa, qué recuerdos tiene Borges de Adrogué. Entonces me permito compartir la pantalla con ustedes para comentarles algo más acerca de los recuerdos que Borges tiene de Adrogué. ¿Listo? Ahora sí. Ahora sí voy a poder compartir con ustedes. Entonces, Victoria le pregunta a Borges, supongo que Adrogué era lo que San Isidro ha sido para mí, y le pide que describa cómo era ese lugar de veraneo. Y lo que recuerda Borges al pensar en Adrogué es aquel Adrogué que no existía ya en la época en la que se desarrolla esta entrevista, sino el Adrogué de sus vacaciones de infantiles o de la infancia, y dice que lo que recuerda de Adrogué es ese laberinto tranquilo de quintas, de plazas y de calles que convergían y divergían, de jarrones de mampostería y de quintas con verjas de fierro. En cualquier lugar del mundo en que me encuentre, basta el olor de los eucaliptus para que yo vuelva a ese Adrogué perdido que ahora solo existe en mi memoria,
y sin duda en tantas memorias. A Victoria le gustaba mucho, cada vez que Borges escribía sobre Adrogué, y en particular un poema que escribió ya en el libro El Hacedor de 1960, Victoria recuerda justamente, particularmente este poema, porque a ella le permite decir que Borges tenía vamos a decir, el poder de trastocar todo cuanto tocaba con su palabra, y la capacidad de eternizar lo visto y de cantar cosas tan sencillas y tan humildes y tan subterráneamente mágicas como Adrogué. Por esa razón, si bien en el diálogo no se profundiza demasiado, yo me permití hacer una conexión con un artículo que publica Victoria unos años antes a Borges, en el cual ella justamente elogia las cualidades de este poeta, capaz de trastocar todo lo que toca con su palabra, y por eso quisiera compartir con ustedes algunas de las frases que dice Victoria a propósito de Borges, poeta. Borges me ha transmitido, como ha de haber transmitido a muchos otros, todo cuanto tocó con su palabra. Al regalarnos a Adrogué, Borges nos ha regalado muchos otros pueblitos, el que para cada uno de nosotros queda marcado con nostálgicos amores en esa cuarta dimensión que es la memoria. Y allí está parafraseando a Borges, porque esa cuarta dimensión que es la memoria es un verso del poema Adrogué. Y el fragmento que cita Victoria del poema es este que está aquí, que voy a compartir con ustedes. Porque Borges siempre recuerda a Adrogué con nostalgia, ¿verdad? ¿Cómo pude perder aquel preciso orden de humildes y pequeñas cosas, inaccesibles hoy como las rosas que dio al primer Adán el paraíso? El antiguo estupor de la elegía me abruma cuando pienso en esa casa, y no comprendo cómo el tiempo pasa, yo que soy tiempo y sangre y agonía. Este es el fragmento que cita Victoria en un artículo que escribió sobre Borges, un saludo a Borges, en 1961, cuando Borges recibe el Premio Internacional de Editores, que es uno de los, por no decir el primer premio con el cual salta a la fama internacional, vamos a decir. Y la ilustración que vemos aquí es una pintura de Nora, de la serie de pinturas quintas de Adrogué, que es muy bonita. Así que aquí también podrán ver los tonos rosados, verdes, que eran tonos que ella prefería, además del amarillo limón, del limón y la rosa, el verde, eran los tonos que ella prefería. Bien, continuando entonces con los temas que se tratan en este diálogo con Borges, uno de los temas que tratan es el tema de la lengua española, el tema del descubrimiento, entonces el tema de la relación con los idiomas, la lengua española, la literatura, obviamente, como decía Mercedes, y cuando Victoria se interesa en saber por qué Borges cita a Grusac, por ejemplo, en el poema de los dones, casualmente es el momento para abordar el tema de los maestros. Así como Mercedes les comentó que Borges admiraba a Cansino Sassens, a Macedonio Fernández, bueno, tenía también otros maestros de la prosa, y a Grusac le agradecía particularmente el haberle enseñado a simplificar el vocabulario, entorpecido de curiosas falsedades, decía Borges. Y reconocía como maestro de la prosa al mexicano Alfonso Reyes, de quien decía es el mejor prosista del idioma español en este siglo, y de él he aprendido a escribir de manera sencilla y directa. Recordemos que Borges escribe en los movimientos de la vanguardia, cuyo principal objetivo era depurar el lenguaje de toda grandilocuencia y a la vez, como decían ellos, estos jóvenes vanguardistas, ultraístas en sus inicios, desanquilosar el arte. Entonces, por esa razón, para Borges era esencial expresarse de una manera somera, discreta. Por eso decía Borges, y lo dice en su autobiografía, escribir de manera grandilocuente no solo es un error, sino un error que nace de la vanidad. Creo con firmeza que para escribir bien hay que ser discreto.
Y con respecto al uso del idioma español, me gustaría detenerme brevemente para que ustedes puedan percibir de qué manera Borges entronca con la tradición literaria del siglo XIX. ¿Qué es lo que toma él de la tradición literaria argentina del siglo XIX? Yendo entonces ya a sus maestros en Argentina. Lo que decía Borges en el idioma de los argentinos, un ensayo, una conferencia que a Victoria le gustó muchísimo, de la que Victoria tomó contacto, yo creo, por haber visto el artículo publicado en el diario al día siguiente. No tengo constancia de que haya asistido. Lo que sí les puedo decir es que a Victoria le gustó tanto lo que dijo Borges en esa conferencia, que inmediatamente le mandó una carta invitándolo a almorzar al día siguiente a su casa, para conversar sobre este tema, el idioma de los argentinos, que a ella le interesaba muchísimo, además del tema del idioma español. Volveremos sobre este tema en unos minutos, pero ¿qué decía Borges en esa conferencia? Mejor lo hicieron nuestros mayores. El tono de su escritura, es decir, la escritura de nuestros mayores, ¿verdad?, fue el de su voz. Su boca no fue una contradicción de su mano. Fueron argentinos con dignidad. Su decirse criollo no fue una arrogancia orillera ni un mal humor. Escribieron el dialecto usual de sus días. Ni recaer en españoles, ni degenerar en malevos fue su apetencia. Pienso en Esteban Echeverría, en Domingo Faustino Sarmiento, en Vicente Fidel López, en Lucio B. Mansilla, en Eduardo Wilde. Dijeron bien en argentino, cosa en desuso. No precisaron disfrazarse de otros ni dragonear de recién venidos para escribir. Hoy esa naturalidad se gastó. Dos deliberaciones opuestas, la pseudo-plebeya y la pseudo-hispánica, dirigen las escrituras de ahora. Es decir, aquí vemos un Borges que entronca con esa tradición literaria del siglo XIX, la tradición de la oralidad que se lleva a la escritura y que adquiere cierta dignidad de escritura criolla. Y él pensaba, cuando se refería a Lucio B. Mansilla en las famosas causeries de Lucio B. Mansilla. Bien, con respecto al idioma, tenemos algo más también. Las palabras intraducibles. En el diálogo Victoria le pregunta, ¿cree usted que, volviendo al tema de las casas, ¿no?, que algunas casas están habitadas por los espíritus de aquellas personas que vivieron allí, que de alguna manera estas casas están haunted? Y a partir de allí surge el tema de las palabras intraducibles, y le pregunta a Victoria, ¿cree usted, Borges, que hay palabras intraducibles que no se pueden decir en español? Y coincide Borges con Victoria en que algunas palabras no existen en otros idiomas porque la gente que los habla simplemente no ha sentido la necesidad de inventarlas. Y con respecto a esos términos, dice Borges, tenemos en inglés o en escocés la palabra uncanny y en alemán la palabra análoga unheimlich, porque esa gente ha sentido la presencia de algo sobrenatural y maligno a la vez. Recordemos que unheimlich es lo siniestro, lo extraordinario, lo sobrenatural. Bien, términos predilectos, ¿no?, para Borges, por el tema de la literatura fantástica, ¿verdad? Las lenguas, decía Borges, responden a las necesidades de sus habitantes. Si a un idioma le falta una palabra es porque le falta un concepto, o mejor dicho, un sentimiento. Esto me permite entonces volver acerca de la relación que Borges y Victoria tenían con las lenguas extranjeras. Eran políglotas, ambos habían llegado al español prácticamente como lengua extranjera. Borges aprendió a leer en inglés, aprendió las letras con su madre, Victoria aprendió antes el alfabeto en francés, y aprendió a leer, vamos a decir, en francés con una institutriz francesa, inmediatamente aprendió el inglés, claro que en su casa se hablaba el español, entonces nadaban como peces en el agua en las lenguas extranjeras y encontraban a veces que algunas palabras les salían naturalmente más bien en inglés o en francés que en su lengua, que en el español. ¿Hasta qué punto podemos hablar de lengua materna? En casos como Borges y Victoria, yo diría que están entre dos lenguas ellos, entre tres lenguas a veces. Hoy en día el concepto de lengua materna de alguna manera es revisado. Hoy en día, entonces, sí, por esa razón, Borges y Victoria podemos decir que habitaban distintas lenguas, y
según las corrientes de su pensamiento, a donde los llevaba su pensamiento o su meditación, se inclinaban por una lengua u otra. Entonces, justamente Borges siempre va a recordar uno de los primeros diálogos que tuvo con Victoria, en el cual hablaron del idioma español, y en el cual Victoria le confesó que no sentía a veces la música del español como podía sentir la del francés cuando era joven y se iniciaba en la escritura. Más adelante, Victoria descubriría la posibilidad de expresarse ampliamente en español gracias a su encuentro con Ortega, ¿verdad? Fue gracias a Ortega que ella descubre la posibilidad de expresarse y de pensar en español. Muy bien. Volviendo entonces al diálogo, otro de los tópicos que aparece, ya estamos entonces en 1930, es el ingreso de Borges o la incorporación de Borges al Grupo Sur. Pueden ver mi pantalla bien, ¿verdad? Sí. Muy bien. Sí, perfecto. Muchas gracias. Victoria le pregunta entonces a Borges, bueno, aquí, y le muestra una fotografía, bueno, aquí lo vemos en los comienzos, en la época de fundación de la revista Sur, estamos a finales de 1930, pensemos que la revista se lanzó en enero del 31, y fue como botar una nave, dijo Victoria, y aquí entonces vemos al grupo fundador de la revista Sur, lo vemos a Borges, obviamente la vemos a Victoria, a su lado Nora Borges, la hermana de Jorge Luis, lo vemos, como decíamos, a Borges, y vemos a tantas otras figuras del grupo fundador. Lo vemos a Francisco Romero, a los hermanos Eduardo y Enrique Bullrich Ocampo, eran primos de Victoria. Lo vemos a Guillermo de Torre, el esposo ya estaba casado con Nora, el español Guillermo de Torre. Lo vemos a Pedro, al dominicano Pedro Enrique Sureña. Lo vemos al poeta argentino Oliverio Girondo, lo vemos a Eduardo Mallea, lo vemos a Ramón Gómez de la Serna, Carmen Padilla, vemos también aquí a María Rosa Oliver y al director de orquesta y músico suizo Ansermet. Vemos entonces un grupo internacional, ¿verdad? Un equipo inmejorable, listo para el lanzamiento de la revista. En la casa de Victoria, en la casa de la calle Rufino de Lizalde, esta casa moderna que ella mandó a construir en 1928, y que respondía a sus principios estéticos y a todos sus ideales, a los ideales que ella tenía, su proyecto vital, vamos a decir, a su proyecto editorial, su proyecto vital. Vemos en Victoria en aquella época una coherencia total entre su pensamiento, su vida y su obra. Bien. Entonces, en relación a esto, podemos decir que Borges estuvo desde un comienzo muy unido al Grupo Sur en todo sentido. Borges no solamente fue miembro del grupo fundador, sino que miembro del consejo de redacción de la revista. Voy a ver si puedo pasar a pantalla completa o no. Bueno, vamos a volver a nuestra pantalla tradicional entonces. Entonces decíamos que Borges estuvo muy ligado al Grupo Sur desde el comienzo, y estuvo muy presente, de alguna manera para Borges fue como una plataforma desde la cual se difundió toda su obra, porque muchos de los cuentos de Borges fueron publicados primero en la revista Sur, y muchos de los libros, de los relatos de Borges fueron publicados en la editorial Sur. Aquí tenemos algunos ejemplos. Decíamos que publicó en la revista una serie de artículos, ensayos, notas de distinta índole, y en la editorial se publicaron El Jardín de los Senderos que se bifurcan, el libro de relatos, en colaboración con Adolfo Bioy Casares, 6 problemas para Isidoro Parodi, Ficciones en 1944, otras Inquisiciones en el 52, una antología personal reeditada luego en el 61 y reeditada en el 64. Es decir, que Borges estuvo muy presente en la revista, en la editorial, y también en la editorial como traductor. No es menor la labor de Borges como traductor. Si bien en el diálogo, por modestia, Victoria no se detiene en estos detalles, yo quise presentarles a ustedes brevemente, para que tengan una idea de
importancia de la presencia de Borges, de la omnipresencia de Borges a lo largo de toda la historia de la revista Sur, desde sus comienzos hasta el final prácticamente. Entonces decíamos que también, a pedido de Victoria, tradujo a Virginia Woolf, a André Gide, a Faulkner, a Henri Michaud también, entre otros. Estas son algunas de las traducciones que Borges hizo. Y con respecto a la revista Sur, sí, en el diálogo, Borges se explaya acerca de lo que representó la revista Sur, la importancia que tuvo para la cultura argentina esta revista. Y sí quiero compartir con ustedes esta cita porque me parece muy relevante. Lo que Borges dice en el diálogo con Victoria acerca de la revista Sur. Sur es uno de los acontecimientos más importantes de la cultura argentina. Su influjo ha sido del todo benéfico. Uno de los mejores rasgos del alma argentina es la generosa curiosidad por lo que ocurre no solo aquí, sino en cualquier lugar del planeta. La modestia de nuestra tradición nos obliga a ser menos provincianos que los europeos. También podríamos decir que nuestra tradición es todo el pasado, más allá de los límites de un idioma o de una sangre. Creo que todos los argentinos, aunque no lo sepan, o aunque se resistan a declararlo, tienen con Sur una inagotable deuda de gratitud. Creo que con estas palabras está claro lo que Borges pensaba acerca de la revista y de la magnitud de esta gran empresa cultural, no solo editorial, sino cultural. Y vemos en esta última foto, que forma parte del diálogo con Borges, y que pertenece ya al año 67, en un aniversario en el cual se cumplen ya 35 años de la revista, y se publica un número, un índice, en el cual se resumen todas las publicaciones, se hace una suerte de repertorio de todo lo hecho en 35 años de Sur. Y en esta foto volvemos a ver a Victoria, a Borges, y vemos algunas de las primeras figuras, de las figuras que estaban en el grupo inicial, y nuevas figuras que se habían incorporado con el tiempo. Mío. ¿Mm? Un peligro en la casa. ¿Perdón? ¿Perdón? Puedes continuar, Cecilia. No, Muy que bien. no había abierto el micrófono. Voy a continuar entonces. Vemos entonces, por supuesto, a Victoria y a Borges, y vemos también entonces, voy de la derecha a la izquierda, empiezo por arriba, vemos a Enrique Pesoni, quien fue secretario de redacción de la revista, lo vemos a Eduardo González Lanuza, vemos a Silvina Ocampo, al poeta Girri, lo vemos a Adolfo Bioy Casares, a Alicia Jurado, a Héctor Álvarez Murena, vemos a María Luisa Bastos, que en ese momento era la secretaria de redacción del Sur, a ella la sucedió Pesoni después. Bueno, lo vemos a Guillermo de Torres, ya mayor, vemos a Carlos Alberto Erro, y bueno, como dijimos, a Borges, y lo vemos aquí a Eduardo Mallea, ya mayor. Bien, entonces, para que vean que Borges estuvo muy presente en todos los momentos de la revista Sur. No podemos dejar de hablar, y es otro de los tópicos del libro, de la amistad milagrosa, diríamos, y fecunda entre Borges y Bioy Casares. En el libro, Diálogo con Borges, Victoria le pregunta, bueno, ¿qué me cuenta de la amistad? ¿Cómo fue que lo conoció a Adolfo Bioy Casares? Aunque en realidad la anécdota la tiene ella, porque fue ella quien estuvo detrás de este encuentro y de esta presentación que daría lugar a una amistad fecunda, rica y duradera. Bueno, Victoria le cuenta a Borges, le revela a Borges que cuando Adolfo era muy jovencito, porque recordemos que era unos 15 años menor. Adolfo es de 1914, mientras que Borges es de 1899, así que se llevaban unos 15 años, vamos a decir. Cuando Adolfo se manifestó sus primeras inclinaciones literarias, le pregunta, Marta, la mamá de Adolfo, le pregunta a Victoria, bueno, ¿qué escritor te parece que podría orientar a mi hijo, que tiene manifiestas inclinaciones por la literatura? Y Victoria, sin dudarlo, le dice, Borges. ¿Te parece? No me cabe la menor duda. Victoria le cuenta esta anécdota a Borges en este diálogo, y le dice, creo no haberme equivocado. Y Borges le dice, efectivamente,
camino de regreso, después de aquel almuerzo en San Isidro, que ocurrió aproximadamente en 1932, de regreso a Capital, en coche, conversamos muchísimo con Adolfo Bioy Casares y nos hicimos muy amigos. Y de esa amistad fue muy fructífera, porque además, hay que recordarlo, Adolfo Bioy Casares se casó con Silvina, la hermana menor de Victoria, a partir de lo cual se generó una amistad y una complicidad muy intensa entre Adolfo, Bioy Casares, Borges y Silvina. Una amistad no exenta, según Victoria, de cierta arbitrariedad hacia ella. Así lo dice en algunos textos, entre los cuales Visión de Borges, sobre el cual, si hay unos minutos, me voy a detener para comentarles qué nos dice Victoria en su artículo Visión de Borges, que de alguna manera complementa este diálogo que ella tiene con Borges. Entonces, a propósito de la amistad con Bioy Casares, Victoria le pide a Borges que se explaye un poquito más, particularmente acerca de cómo se le ocurrió aquello de Bustos Domecq, este personaje que crearon ambos. Y le dice Borges, me parecía que una colaboración con Bioy, ¿no?, era imposible. Y una mañana él me dijo que hiciéramos la prueba. Yo iba a almorzar a casa de él, teníamos 2 horas libres y teníamos ya un argumento. Empezamos a escribir y poco después, esa misma mañana, ocurrió el milagro. Empezamos a escribir de un modo que no se parecía ni a Bioy ni a Borges. Creamos de algún modo entre los dos un tercer personaje, Bustos Domecq. Domecq era el nombre de un bisabuelo de Bioy, ¿no? Y Bustos era el nombre de un bisabuelo cordobés de Borges. Y lo que ocurrió después es que las obras de Bustos Domecq no se parecían ni a lo que Bioy escribe por su cuenta, ni a lo que yo escribo por mi cuenta. Ese personaje existe de algún modo, pero solo existe cuando estamos los dos conversando. Bueno, quería compartir esta anécdota porque me parecía muy relevante de lo que fue la colaboración entre Borges y Bioy, colaboración de la cual Victoria no es ajena, ya les digo, porque muchas de estas obras fueron publicadas en la editorial Sur. Muchas de las obras que resultaron de esta colaboración. Perdón. ¿Vamos bien? ¿Estamos bien con los tiempos, Metzi? Sí, quedarían unos 10 minutitos. Muy bien. Solamente voy a quisiera comentarles, para terminar esta pequeña presentación, que Borges y Victoria tienen muchos puntos en común, entre los cuales ambos recibieron, de parte del gobierno de Francia, la Orden de Comendadores de las Artes y las Letras en 1962. Y aquí los vemos en esta fotografía. Entonces, en 1962, a Borges, a Victoria, en la Embajada de Francia, está en presencia del embajador, creo que aquí tenemos el nombre, Jean-Pierre Boncourt, creo que era, y en presencia de el ministro de Educación y Justicia de la época, Alberto Rodríguez Galán, el padre de Mercedes, nuestra expositora de hoy. ¿No es así, Mercedes? Sí, sí, así es. Gracias, Cecilia, por la sorpresa. Muy hermosa. Sí, hermosa sorpresa. Sí, bueno, sí, la verdad es que me parece que es un orgullo para Mercedes poder decir que, bueno, que su padre trató a Victoria y la trató muchísimo, porque Alberto Rodríguez Galán fue el presidente de la Fundación Sur, creada un poco después, en 1963, ¿se creó? Exactamente, aproximadamente. Bien, así que es un recuerdo que me parece muy bonito. Por el recuerdo, Cecilia, y por la sorpresa. Bueno, no, por favor. Muy bien. Y quería decirles entonces que, para terminar mi presentación, que Victoria escribió una serie de artículos sobre Borges, muchísimos. Un momento, por favor. Les voy a compartir mi pantalla inicial. Muchos artículos escribió Victoria acerca de Borges, además de este diálogo. Entre los cuales
vez me voy a detener un minuto, 1 o 2 minutos, en uno o dos de estos artículos, particularmente en Visión de Borges y en Argentinidad de los extranjerizantes, ya que la vez pasada no tuvimos tiempo de entrar en detalles. Entonces, en el año 61, Victoria publica varios artículos sobre Borges. Uno de ellos, Visión de Borges, lo publica en la revista Cuadernos, la revista mensual de América Latina, que se editaba en París. Al mismo tiempo, este mismo artículo, bajo el título de Nuestro Borges, sale en Testimonios, sexta serie, y poco tiempo después, en el año 64, se lo publica en francés en un volumen de la colección Cahiers de Lerne, dedicado a Borges, un volumen monográfico, y sale el artículo de Victoria, traducido al francés por Lord Bataillon, como Visión de Jorge Luis Borges. Por eso este artículo, Visión de Borges, me parece particularmente interesante. Quisiera comentarles algunos fragmentos de este artículo, Visión de Borges, y relacionarlo con Argentinidad de los extranjerizantes. Muy bien, en este artículo Victoria cuenta cómo lo conoce a Borges y cómo supo ver en ella, desde el comienzo, en él un talento singular, una personalidad excepcional que representaban para nosotros algo más que un buen éxito literario. Era como tener en mano un as del triunfo, un futuro pasaporte que nos daría acceso a la gran literatura contemporánea. A nosotros, los argentinos, que hablamos el idioma de los argentinos con toda nuestra argentinidad y nuestra universalidad irrenunciable, que es uno de los mejores rasgos de los argentinos. Desde un principio, Victoria supo ver en Borges, entonces, un pasaporte de acceso a la gran literatura contemporánea y universal. Recordemos que Borges también supo decir: nuestro patrimonio es el universo. Y en este artículo, Victoria justamente recuerda a ese Borges que a ella le gustaba, y es con esto que quisiera cerrar mi pequeña intervención. A Victoria le gustaba ese primer Borges, el Borges de Fervor de Buenos Aires, porque ella decía, todos los argentinos en aquella época, recordemos que Fervor de Buenos Aires es el primer libro de poemas, 1923, ¿verdad? Todos los argentinos que de veras leíamos en aquella época, leímos con sorpresa aquel librito y nos miramos en el espejo que nos tendía, nos reconocíamos. Ese es el Borges que a Victoria le gustaba, el Borges de Cuaderno San Martín, de ese otro libro de poemas publicado también en los años 20, el de la Fundación Mitológica o Mítica de Buenos Aires. Victoria cita apenas unos primeros versos de Fervor de Buenos Aires. Aquí yo tengo algunos más. A Victoria le gustaba mucho el poema Las calles. Las calles de Buenos Aires son ya mi entraña, no las ávidas calles incómodas de turba y ajetreo, sino aquellas calles desganadas del barrio, casi invisibles y habituales, enternecidas de penumbra y de ocaso, y aquellas más afuera, ajenas de piadosos árboles, donde austeras casitas apenas se aventuran, abrumadas por inmortales distancias, a perderse en la honda visión de cielo y llanura. Son para el solitario una promesa, porque millares de almas singulares las pueblan, únicas ante Dios y en el tiempo, y sin duda preciosas. Hacia el norte, hacia el oeste y hacia el sur se han desplegado, y son también la patria, las calles. Ojalá en los versos que trazo estén esas banderas. Entonces a Victoria le gustaba el Borges de Fervor de Buenos Aires, el que cantaba los arrabales, y que justamente hablaba de la monotonía, que pueden presentar esos arrabales, pero que son tan nuestros. Y justamente Borges valora mucho este primer libro porque dice que todo lo que he escrito después no ha sido más que un desarrollo de los temas presentados en las páginas de ese primer libro, que de alguna manera sigo reescribiendo. Por esa razón me parece interesante volver sobre este punto. Y el otro libro que le gustaba mucho a Victoria es El Hacedor. ¿Por qué? Porque es un libro muy personal, muy autobiográfico, y a Victoria siempre le gustaba el hombre detrás de la máscara de los textos, decía Borges, ¿no? Entonces, los textos de Borges que más le gustaban a Victoria son los poemas, y particularmente los que tienen mayor componente autobiográfico, como el poema de los dones, en los cuales Borges hace referencia a su ceguera,
Y dice, de esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños. Bien, Borges dice, Victoria dice, perdón, que Borges se define muy bien a sí mismo en El Hacedor. Y es por eso que a ella le gustaba mucho este libro, porque justamente de alguna manera traza Borges su autorretrato en el texto Borges y yo, del cual Victoria cita un pequeño fragmento. Si tenemos tiempo, lo podemos leer. ¿Tenemos un minuto? Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra, y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy, pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de liberarme de él, y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora, y tendré que idear otras cosas. Así, mi vida es una fuga, y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Entonces, este es el Borges que a Victoria le gustaba. Es el Borges que ella decía tan argentino como universal. Y esto me permite entonces volver sobre este tema de la argentinidad de los extranjerizantes para cerrar mi presentación. Lo que Victoria elogiaba en Borges es esta apertura al mundo de las ideas, de las letras, esta pasión del universo, este sentirse exiliado si a uno lo privan de una parte de la tierra. Esta es la característica de algunos de los argentinos más ilustres, dice Victoria. Y esta actitud para comprender y gustar de las literaturas francesa, inglesa, italiana, rusa, alemana, ha sido y es uno de nuestros rasgos nacionales. Yo espero, dice Victoria, que nuestro innato poder de asimilación perdure. Es lo que decía Victoria de Borges. Elogiaba esta característica en Guiraldes, pero también en Borges, y decía que Guiraldes y Borges han transmutado lo francés y lo inglés en algo absolutamente nuestro. Uno le ha cantado a la Pampa y el otro a los arrabales de Buenos Aires con parejo fervor, como hemos visto recién en el poema Fervor de Buenos Aires, Las calles, que es uno de los poemas que a Victoria le gustaba. Bien. Para terminar, podríamos cerrar con unas palabras de Eugenio Huasta, que dice, de Victoria: esta Argentina, esta criolla, tiene hasta la médula, en lo acumulado por los años de América, la señal de lo iberoamericano. También ella tiene la tosudez metida en la sangre. También ella arremete y sigue. Sus silencios son lo más americano que en ella aflora. Me parecía interesante terminar con este testimonio sobre Victoria para que vean que ella también, a pesar del cosmopolitismo y esa apertura al mundo que tenía, era íntimamente criolla. Y esos silencios que a veces la caracterizaban, esa timidez que a veces la caracterizaba, pueden ser comparables a las vastas extensiones y a los silencios que nos ofrece nuestra pampa. Podemos ver entonces que el acervo cultural, que forma parte del capital simbólico que tenían tanto Victoria como Borges, es lo que los permite, es lo que los caracteriza y lo que los permite, de alguna manera, sentirse y ser herederos de la cultura occidental. Creo que con esto yo ya podría darle la palabra a Mercedes para cerrar el encuentro, para que les cuente ella qué es lo que Borges dijo acerca de Victoria. Bueno, muchas gracias Cecilia, muchas gracias también por la excelente investigación y todos los textos, y en lo que a mí toca, los recuerdos familiares, que son muy, muy conmovedores. Bueno, para cerrar, querríamos compartir con ustedes las palabras de Borges para con Victoria. Con motivo del fallecimiento de ella, Borges se siente profundamente conmovido, y en la nota necrológica que publica en el diario La Nación,
va a tener palabras realmente muy, muy conmovedoras que voy a compartir con ustedes. ¿Se ve la pantalla? Perfectamente. Bueno. Sí, Mercedes. El artículo que escribió Borges se llama Todo lo hizo por la cultura. Y es una elegía hacia Victoria, donde dice que la vida de Victoria ha sido una vida benemérita. Todo lo que ella ha hecho por nuestra cultura, además de su obra literaria, su obra personal, que es considerable. Además de eso, la editorial y la revista Sur han hecho mucho. Todos somos deudores de ella. También dice, en lo personal, yo solo le debo favores hechos de la manera más delicada posible. Yo fui director de la Biblioteca Nacional, porque eso fue sugerido por Esther Semborain de Torres Dugan y por Victoria Ocampo. Fueron ellas las que iniciaron la campaña para que me nombraran en ese cargo. Yo le dije a Victoria, qué disparate, me queda grande el cargo. Si pudieran nombrarme director de la Biblioteca de Lomas de Zamora, sería suficiente. Y ella me dijo, no sea idiota, y consiguió aquello que era un cargo mucho más importante. Siempre nos tratamos de usted. Además, ella era mayor que yo, nunca me hubiera atrevido a tutearla. Soportó la crítica y la incomprensión muchas veces, pero no creo que le doliera. Era muy valiente. Era la síntesis de la mujer argentina, sobre todo porque se interesaba mucho por todo el mundo. Ese amor que tenía por todos los países es una cosa muy argentina. Había nacido en el centro, en Viamonte y San Martín, en una casa de alto. Éramos casi del mismo barrio, porque yo nací en Tucumán y Suipacha, pero en una casa baja con patio y aljibe. Y luego dice, es imposible definirla con una sola palabra. La mejor forma de definirla es decir Victoria Ocampo. Y luego también se va a referir a ella en el discurso pronunciado en la sede central de la UNESCO el 15 de mayo de 1979, en el homenaje que le rinde la UNESCO. Ahí va a decir que ahora, al decir cosmopolita, podemos pensar en turistas, en algo tan borroso como internacional. Pero yo creo que el verdadero sentido es este. Somos ciudadanos del mundo o debemos tratar de serlo, y que en esa palabra está cifrado de algún modo el destino de Victoria Ocampo. Ser cosmopolita no significa ser indiferente a un país y ser sensible a otros, no. Significa la generosa ambición de querer ser sensibles a todos los países y a todas las épocas. El deseo de eternidad. Continuó. Pues bien, Victoria sintió aquello, lo sintió de un modo ejemplar. Indudablemente fue una buena argentina. Pues bien, Victoria sintió la atracción de Europa y luego sentiría la de Oriente. No sabemos si el Oriente existe. No sabemos si la palabra Oriente tiene algún significado para un japonés, para un hindú. Posiblemente no. Posiblemente ellos sientan sus diferencias, así como en Europa las diversas naciones sienten sus diferencias. Yo diría que debemos tratar de atenuar nuestras diferencias y de sentir nuestras afinidades, pero ese es un error. Yo creo que lo más exacto sería lo que hizo Victoria Ocampo. Sentir que el mundo era una fiesta y que esa fiesta le ofrecía muchos sabores y querer gustarlos a todos y hacer que los otros gustaran de ellos. Y continúa Borges. La vida de Victoria Ocampo es un ejemplo de hospitalidad. Esa hospitalidad la llevó a recibir tantas culturas, tantos países a través de su memoria llena de versos en diversos idiomas. El recuerdo de Victoria Ocampo me acompañará siempre. Yo no era nadie, yo era un muchacho, a ver acá me parece algo en la cosa de computadora.
Ahí está. Yo no era nadie, yo era un muchacho desconocido en Buenos Aires. Victoria Ocampo fundó la revista Sur y me llamó, para mi gran sorpresa, a ser uno de los socios fundadores. En aquel tiempo yo no existía, dice Borges. La gente no me veía a mí como Jorge Luis Borges, me veía como hijo de Leonor Acevedo, como hijo del doctor Borges, como nieto del coronel. Pero ella me vio a mí, ella me distinguió cuando casi no era nadie, cuando yo empezaba a ser el que soy, si es que soy alguien todavía. Porque a veces tengo mis dudas, a veces creo que soy una superstición de ustedes y ustedes me han inventado. Sobre todo Francia me ha inventado. Yo era el hombre invisible de Wells en Buenos Aires y luego recibí aquel premio internacional. Bueno, ahí votó por mí Roger Caillois y entonces empezaron a verme en Buenos Aires. Se dieron cuenta que yo estaba allí y todo eso se lo debo también a Victoria. Si me piden un recuerdo de Victoria, es curioso. Yo recuerdo que nunca estábamos de acuerdo y que siempre nos queríamos mucho. Y ahora solo me resta decir que es importante honrar a Victoria, pero que es más importante ser dignos de aquella alta memoria de Victoria Ocampo. Debemos tratar de continuar su labor. Debemos tratar de interesarnos no en un solo país, en un solo proceso histórico, sino iniciar esa aventura imposible y generosa de la humanidad. Debemos interesarnos en el universo. Bueno, entonces con esto podemos cerrar como empezamos en el primer encuentro, donde decíamos que tanto Borges como Victoria son dos escritores en clave universal y rioplatense, y que en ellos, para ellos siempre el patrimonio era el universo, ¿no? Pensaban que estaba allí toda la tradición, que la cultura, la literatura argentina se teje con los hilos de todas las culturas del mundo. Y bueno, ese es el legado de ambos escritores para todos. Bueno, muchas gracias a todos y esperamos vernos pronto. Bueno, Cecilia, te doy la palabra. Y con esto yo creo que ya podemos ir cerrando la charla, ya son las 7. Les agradecemos a todos por su atención. Sí, ¿Hay alguna pregunta? Sí, había unas consultas. Muy bien. Hay muchos agradecimientos a ustedes y a la Fundación, ¿no?, por haber organizado este ciclo de conferencias. Y hay una serie de preguntas, las hago así en general. ¿Se sabe algo de la ascendencia judía de Victoria Ocampo? ¿O si en algún momento Victoria se sintió discriminada? Y preguntan si es cierto que Borges tradujo Metamorfosis de Kafka. No, con respecto a la ascendencia judía no me consta, al contrario, ella se enorgullecía de una posible ascendencia indígena, la Águeda, una de las posibles amantes de Irala. Así que no creo que... Judía, la verdad es que no. Es una casa española la de Ocampo. La verdad es que ascendencia judía no me consta, tendría que investigarlo. Sí podría haber una mezcla de India, una beta indígena, digamos, en sus antepasados, ¿no? Porque que se remontan a Irala, ¿verdad? Sí, es lo que dice Victoria, en su autobiografía incluso lo cuenta. Bien. Sí, y con respecto a Borges, sí, él tradujo la Metamorfosis de Kafka, y él estudió alemán cuando estaba en Ginebra, se dedicó a estudiar profundamente con un diccionario alemán e inglés, estudió solo, y luego sí, tradujo y además hizo el prólogo, ¿no? El prólogo de la Metamorfosis. Tenemos otra pregunta, si podían enviar el material que se presentó en esta exposición. Sí, los textos o las frases que hemos compartido, sí, ¿por qué no? Sí. A través de la Fundación. Perfecto, acá me aclaran que si se sabe de la ascendencia judía de Borges, claro, en un momento lo preguntaron en la exposición y no aclaraban si era Victoria o Borges. Muy bien, sí. Ahí sí, Borges, le doy la palabra. Sí.
Sí, Borges cree tener ascendencia judía porque, bueno, cuando habla de España, con una poesía muy linda que dice, bueno, España que está en nuestra sangre, ¿no? Él habla de todos los distintos grupos que poblaron España, desde los fenicios, pasando por los romanos, por los visigodos, y los árabes que estuvieron 800 años, y también se refiere a los judíos, y dice que todas esas sangres están en él. Y que bueno, por eso escribe ese maravilloso poema, España nuestra sangre. Bueno, esa era la mayor parte de las preguntas. Ah, muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias. Los esperamos para próximos encuentros de la Fundación. Agradecemos a todos. Y muchas gracias a la Fundación por darnos este espacio. Sí, muchas gracias a la Fundación por Gracias. Tan lindo. Sí, muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes. Sí. Podemos dar un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones, felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Muchísimas Queremos gracias, más. Bien, bueno. Hasta pronto. Escriban a la Fundación. Bueno. Bueno. Adiós a todos. Adiós. Adiós. Gracias. Los esperamos para próximos encuentros. Hasta luego. Con gusto. Gracias. Con gusto. Nos vemos pronto. Igualmente. Nos vemos pronto. Gracias.